Quería contarles una historia que es muy significativa para mí especialmente porque tiene que ver con una historia personal. Es decir, hablo de un profesor nuestro que teníamos en el seminario que daba Sagrada Escritura, un hombre muy sabio y joven, que mientras nosotros estábamos en el seminario fue asesinado. Era un hombre muy santo. Y él escribió una historia que a mí me gustó mucho y que tiene que ver con el Evangelio de hoy, que leímos de San Lucas. Y este texto de San Lucas lo tiene también el Evangelio de Marcos y lo tiene también el Evangelio de Mateo, con algunas variantes. El tema es que discutían entre los discípulos quién era el más grande, quién era el más importante, quién era el primero de ellos. Como si dijéramos quién iba a ser el jefe. Y Jesús va a tener una enseñanza para que nosotros tengamos como bien clarito el tema. Si uno está atento a la enseñanza del maestro, es como que el tema que aparece allí de quién es el más grande y quién es el primero y quién es el más importante, es un tema hasta ridículo, mirando desde las enseñanzas de Jesús. Porque en definitiva lo que constituye la enseñanza del maestro tiene que ver con el reino, con lo definitivo, con el plan de Dios, con lo que Dios está preparando para nosotros, la nueva creación, la nueva humanidad. Y allí, en el reino, ¿qué significa ser más importante o menos importante? Importante es entrar en el reino, aunque sea al lado de la puerta. Y la historia dice esto, que Jesús andaba por los pueblos y andaba por las distintas localidades de la zona, y allí enseñaba, y allí predicaba, y allí hacía sus signos, y los discípulos rodeaban al maestro, y también la gente se juntaba, y se juntaban también los curiosos, y todo tipo de gente, cuando se enteraban que era el maestro el que estaba allí. Y entonces cuenta la historia que había chicos también que veían que se reunía la gente grande y se acercaban. Entonces los discípulos del maestro de alguna manera trataban de sacarlos de allí porque es como que molestaban. Ellos estaban jugando y Jesús estaba enseñando. Y entonces es allí cuando Jesús toma a uno de estos chicos que estaba jugando y lo pone en el medio de ellos, y ocurre entonces lo que está en la enseñanza de hoy. ¿Qué dice el texto? Dice así: Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes es el más grande.
Y cuenta la historia esta que nos refería el padre Pepe, se llamaba Pepe Papaño, maestro de escritura. Decía, ese niño con el paso del tiempo se hace cristiano y quedó marcado por ese hecho donde el maestro lo tomó y lo puso en el medio de ellos. Y ese niño, dice, se llamaba Ignacio. Con el paso del tiempo, Ignacio integró una de las comunidades de cristianos que han ido creciendo en ese camino de la fe, y esa misma comunidad lo eligió como líder, como obispo. Y este obispo, o sea, jefe de una de las comunidades, fue martirizado. Y para la historia de la Iglesia, uno de los primeros mártires de la Iglesia. Se llama San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, y martirizado. Una historia que no sabemos si es verdadera, si viene de la tradición, o cómo es que le llegó al padre Papaño, pero él la escribió y nos la transmitió. Así que a mí me trae un recuerdo especial en el sentido de este niño que fue puesto por Jesús en medio de todos, como diciendo, hay que hacerse como niño, porque esos son los más grandes en el reino. Y Jesús lo dice en un tiempo donde los niños no valían nada, eran casi un estorbo. Recién empezaban a ser considerados en la sociedad cuando avanzaban en los 12, 13 años. Cuando empezaban a ser integrados ya como adultos, pero mientras tanto su existencia era muy poco valorada en tiempo de Jesús. Al igual que los extranjeros, al igual que los enfermos, al igual que las mujeres. Es una sociedad que excluía a muchos, sin embargo Jesús pone en medio y lo pone como ejemplo a quien es el más pequeño como el más grande. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y hoy nosotros, que tenemos una sociedad distinta, también tenemos que descubrir cómo ese reino de Dios tiene una mirada muy particular hacia los más pequeños. Y por eso también la pastoral de la Iglesia, su actividad, sus tareas muy fuertes, y quizás los agentes que tenemos más calificados, trabajan especialmente con los niños, porque hay una relación muy particular de Jesús hacia ellos y nos dice que el reino es de ellos y que si no se hacen como niños no entrarán en el reino. O sea, apunta a lo más inocente nuestro. Porque indudablemente que a medida que van pasando los años en nuestra vida, es como que nos vamos juntando la mugre del mundo y la vamos llevando sobre nosotros. Por eso nos pide que volvamos a ser como niños, para que tengamos esa mirada pura, esa mirada simple, esa mirada desinteresada,
esa mirada que nos acerca más al reino de Dios, que es la del Evangelio, de la buena noticia.